Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en las últimas novedades que tenemos preparadas para ustedes. Hoy, como pudieron leer en el título, tenemos una bomba atómica. Un secreto guardado bajo 7 llaves, una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que, por supuesto, teníamos que compartir con ustedes. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos nombres que hacen suspirar a millones alrededor del mundo. Pero no vamos a hablar de sus exitosas carreras, ni de sus proyectos futuros. Hoy vamos a hablar de algo mucho más íntimo, mucho más personal. Hoy vamos a hablar de su supuesta boda secreta en Italia. Sí, lo escucharon bien. Boda secreta. Italia. Palabras que juntas desatan una tormenta de emociones y especulaciones. Así que pónganse cómodos, tomen su cafecito o su té favorito, porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos pueda acercar a la verdad. ¿Realmente se casaron Can y Demet en secreto? ¿Dónde se celebró la ceremonia? ¿Quiénes fueron los invitados? ¿Por qué tanto secretismo? Todas estas preguntas y muchas más, las responderemos a lo largo de este vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, quiero recordarles que este canal existe gracias a ustedes, a su apoyo incondicional y a su pasión por el mundo del espectáculo. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, a darle like a este vídeo si les gusta el tema que vamos a tratar hoy. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias y los mejores chismes del mundo del entretenimiento. Así que no lo duden más y suscríbanse ahora mismo. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. La noticia de la supuesta boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir en Italia ha corrido como pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero, ¿de dónde surgió este rumor? ¿Cuál es la fuente de esta información? Todo comenzó hace unas semanas, cuando varios medios italianos comenzaron a publicar artículos sobre la presencia de Can Yaman en Italia. Nada fuera de lo común, ya que Can ha estado viviendo en Italia durante un tiempo, trabajando en diferentes proyectos y consolidando su carrera internacional. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, coincidentemente, Demet Özdemir también fue vista en Italia, aparentemente de vacaciones. Aquí es donde la historia comienza a ponerse interesante. Algunos fans, con su ojo agudo y su pasión inigualable, comenzaron a atar cabos. Se dieron cuenta de que Demet y Can se encontraban en Italia al mismo tiempo, en la misma región, incluso en la misma ciudad. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Las especulaciones se intensificaron aún más cuando comenzaron a circular fotos de Demet luciendo un vestido blanco, aparentemente tomada en un entorno muy romántico, con flores y decoración elegante. Por supuesto, la foto no era muy clara, y no se podía confirmar al 100% que fuera Demet. Pero la imaginación de los fans voló aún más alto. La cereza del pastel fue cuando un usuario anónimo publicó un comentario en un foro de fans, afirmando haber presenciado la boda en un pequeño pueblo de la Toscana. Según este usuario, la ceremonia fue íntima, solo con familiares y amigos cercanos, y se mantuvo en el más absoluto secreto para evitar la atención de la prensa. Por supuesto, hay que tomar esta información con pinzas. Después de todo, se trata de un comentario anónimo en un foro de Internet. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Hasta el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido la noticia. Sus representantes también se han mantenido en silencio, alimentando aún más las especulaciones. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué están tratando de ocultar? Existen varias teorías sobre por qué Can y Demet podrían haber optado por una boda secreta. La primera, y la más obvia, es que quieren mantener su vida privada alejada de la atención de los medios. Recordemos que ambos son figuras públicas muy queridas, y cada paso que dan es seguido de cerca por millones de fans. Quizás quieren disfrutar de su matrimonio en la intimidad, sin el acoso constante de los paparazzi. Otra teoría es que podrían estar planeando una boda más grande y elaborada en el futuro, y la ceremonia en Italia fue simplemente un acto simbólico,
un compromiso más íntimo y personal. Podría ser una forma de sellar su amor antes de dar el paso formal frente a una audiencia mayor y la prensa. Quizás la Toscana, con su belleza y romanticismo, fue el lugar perfecto para este momento privado. También existe la posibilidad de que la boda sea simplemente un rumor infundado, un invento de los medios para generar expectación. En el mundo del espectáculo, a veces la realidad supera la ficción, pero otras veces la ficción supera la realidad. Los medios a menudo buscan historias jugosas que atraigan la atención de los lectores, y una boda secreta de 2 estrellas tan queridas es sin duda una de ellas. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Can y Demet se casaron en secreto en Italia? ¿O creen que todo es una simple invención? Me encantaría saber su opinión en los comentarios. Déjenme saber lo que piensan. Independientemente de si la boda es real o no, lo que sí es cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de interés por parte del público. Desde que protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos traspasó la pantalla, generando una legión de fans que sueñan con verlos juntos en la vida real. Su interpretación de Candivit y Sanemain fue tan convincente que muchos espectadores no pudieron evitar preguntarse si su conexión era real. Durante el rodaje de la serie, los rumores de romance fueron constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos íntimos y mostrando una gran complicidad. La forma en que se miraban, sus sonrisas cómplices y la química evidente en cada escena alimentaron la fantasía de sus seguidores. Sin embargo, ambos negaron repetidamente cualquier relación sentimental, afirmando que solo eran buenos amigos y colegas de trabajo. Esta ambigüedad solo sirvió para aumentar la expectación y mantener viva la llama de la esperanza entre sus fans. Después de Erkencikus, sus caminos se separaron profesionalmente. Can se mudó a Italia para seguir su carrera, mientras que Demet continuó trabajando en diferentes proyectos en Turquía. Esta separación geográfica no disminuyó el fervor de sus fans, que seguían esperando un reencuentro tanto en la pantalla como en la vida real. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y deseos de que volvieran a estar juntos. Ahora, con este rumor de la boda secreta en Italia, la ilusión de los fans se ha reavivado. Muchos sueñan con que esta noticia sea cierta, y que Can y Demet finalmente hayan encontrado el amor el uno en el otro. La idea de que su cuento de hadas televisivo se haya convertido en realidad es irresistible para muchos de sus seguidores. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que nadie vio de esta supuesta boda? Pues bien, esa es la clave de todo el asunto. Si la boda fue realmente secreta, es porque se tomaron todas las precauciones para evitar que fuera vista por el público. Quizás la ceremonia se celebró en un lugar remoto, lejos de las miradas indiscretas. Imaginen una pequeña capilla escondida entre los viñedos de la Toscana, con vistas a un paisaje impresionante. Un lugar donde solo el sonido de los pájaros y el susurro del viento interrumpirían la ceremonia. Quizás los invitados fueron cuidadosamente seleccionados y se les pidió guardar silencio. Solo los amigos y familiares más cercanos, personas de confianza que sabrían guardar el secreto y respetar la privacidad de la pareja. Imaginen una lista de invitados muy selecta, con los nombres de los amigos más íntimos de Can y Demet, personas que han estado a su lado durante años y que han compartido sus alegrías y sus tristezas. Quizás se tomaron medidas de seguridad extremas para evitar la presencia de fotógrafos y periodistas. Contratar un equipo de seguridad profesional, bloquear el acceso a la zona y prohibir el uso de teléfonos móviles durante la ceremonia serían algunas de las medidas que se podrían haber tomado para garantizar la privacidad del evento. La discreción sería la clave para evitar que la noticia se filtrara a los medios. Lo cierto es que hasta el momento, no existen pruebas contundentes que confirmen la boda. Solo existen rumores, especulaciones y algunas fotos ambiguas. La ausencia de fotos oficiales y la falta de confirmación por parte de los representantes de los actores alimentan aún más la incertidumbre. La pregunta sigue en el aire, ¿es la boda un hecho o una fantasía? Pero como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Can y Demet siguen manteniendo la esperanza de que algún día, la verdad salga a la luz. Quizás en unos meses, quizás en unos años, la pareja decida romper el silencio y compartir su historia con el mundo. Hasta entonces, solo nos queda especular y soñar con la posibilidad de que su amor haya trascendido la pantalla y se haya convertido en una realidad. En resumen, hoy hemos explorado a fondo el rumor de la supuesta boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir en Italia.
Analizamos las fuentes de la información, las teorías sobre por qué podrían haber optado por el secretismo y la historia de la relación entre ambos actores. A pesar de que no tenemos una confirmación oficial, la noticia ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y ha reavivado la ilusión de los fans. La posibilidad de que dos estrellas tan queridas hayan encontrado el amor en la vida real es un tema que siempre generará interés y debate. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que se hayan entretenido con todos los detalles que hemos compartido. Me encanta tenerlos aquí conmigo compartiendo su pasión por el mundo del espectáculo. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Creen que Khan y Demet se casaron en secreto? ¿Tienen alguna teoría sobre por qué tanto secretismo? ¿Qué creen que depara el futuro para esta pareja, ya sea real o imaginaria? Déjenme saber sus opiniones. Me encanta leerlos y responder sus comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó el vídeo, los invito a darle like, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde les traeremos las últimas noticias, los mejores chismes y las entrevistas más exclusivas del mundo del espectáculo. No se lo pueden perder. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.